Vamos a dar la opción grabar también para subir a la plataforma nuestra clase de hoy. Estamos desactivando el audio a todos los participantes. Bien. Muy bien. Para hoy entonces tenemos ya el tema el tema 19 es relación beneficio-costo. Y ¿qué podemos decir, no? Este otro indicador de evaluación económica, al igual que como ya vimos en la anterior clase, el BAN y el TIR nos va a medir, ¿no? Esa relación que existe entre ingresos y costos para tomar decisiones en el proyecto. Entonces, ¿qué sabemos de este indicador? Dice, la relación beneficio-costo se establece por separado los valores actuales de los ingresos y los egresos. Luego se divide la suma de los valores actuales de los costos y de los ingresos. De esa división, ¿no? De ese factor, vamos a tener dos situaciones, ¿no? Al igual que en el BAN y en el TIR. La primera va a ser cuando la relación beneficio-costo sea igual a 0, ¿no? En este caso, este índice nos va a decir que por cada dólar de costo se obtiene más de $1 de beneficio, ¿no? En consecuencia, si el índice es positivo, mayor o igual a 0, el proyecto debe aceptarse. De otro modo, si la relación costo-beneficio es menor o igual a 0, o directamente menor a 0, este índice nos va a decir que por cada peso invertido, sea dólar, boliviano, etcétera, de costos que se obtienen menos de $1 de beneficio. Entonces, el índice es negativo y el proyecto debe rechazarse. Para entender mejor esto, vamos a ver con el ejemplo. Vamos a ver con el ejemplo. Y ya. La fórmula entonces dice, la relación beneficio-costo es igual a la sumatoria, ¿no? De B sobre 1 más I elevado a N, ¿no? Donde I va desde 0 hasta N, dividido entre 1 más I elevado a N, perdón, dividido entre C sobre 1 más I elevado a N, ¿no? Donde I va igual desde 0 hasta N, ¿no? Donde BI es el valor de la producción o el beneficio bruto, ¿no? CI representan los egresos desde 0 hasta N. Y tenemos que I es también una tasa de descuento, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí en nuestra tabla, tenemos el valor de la producción, ¿no? Por periodos, pueden ser meses, años. Tenemos el valor de la producción que se va incrementando, siendo 5.000 o 5.322.000 para el año 0, hasta 7.451.000 en el año 9. Se ha calculado ya el factor de ponderación, lo cual nos da un valor actual del valor de la producción, es decir, de los ingresos, ¿no? Posteriormente tenemos los costos totales, de igual manera, ¿no? Desde el año 0 hasta el año 10. Y también se ha calculado el factor de ponderación, y de ese factor de ponderación tenemos entonces el valor actual para los costos totales. De esas sumatorias de los 10 años vamos a tener que un beneficio de 29.759.000 que tenemos que dividir entre 16.855.000 bolivianos, dólares, etcétera. Y esa relación beneficio-costo nos va a dar un índice de 1.77. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por cada peso que se ha invertido, se obtiene una ganancia de 0.77 centavos de dólar. Por consiguiente, en este caso, para el ejemplo, el proyecto debe aceptarse. Bien. Posteriormente vamos a ver lo que es la evaluación social de proyectos.
Y bueno, como ustedes saben, habíamos hablado desde un principio que tenemos dos tipos de proyectos, ¿no? Proyectos de inversión y proyectos sociales. Sin embargo, también ambos van a tener lo que son, o lo que es, perdón, la evaluación social de proyectos. Ya, tanto un proyecto de inversión privada como un proyecto de inversión social tienen necesariamente que tener su evaluación social de proyectos. ¿Y a qué se refiere, no? La evaluación social de proyecto mide los efectos indirectos que se tendrán con la implementación del proyecto a través directamente de la economía, como tenemos aquí los factores, y a través de la economía va a dividir su efecto sobre el empleo y también sobre la distribución. Sobre el empleo, obviamente va a estar relacionado a cuánto empleo directo e indirecto genera el proyecto. Es decir, cuántos beneficiarios también existen del proyecto, cuánto empleo puede generar durante el periodo del proyecto. Si digamos es un proyecto de 10 años, generará una cierta cantidad de ítems para esos 10 años de sueldos directos y también de empleo indirecto, como todos sabemos, ¿no? Que empleos indirectos son aquellos más de los que prestan servicios y venden también productos, pero que no son parte directa del proyecto, ¿no? Es decir, no contarían con ítems. El otro factor de distribución está más relacionado al valor agregado y dice puede distribuirse a través de personas que tienen un empleo remunerado dentro del proyecto, es decir, el valor total de los sueldos, ¿sí? Lo que estábamos hablando en el periodo de un año. Individuos que reciben beneficios del proyecto, ¿no? El sector público y el no distribuido. También la evaluación social va a tener un efecto sobre las divisas, es decir, va a ser un análisis sobre las divisas. Es decir, la evaluación económica se hace a través de análisis de efectos de divisas en el país, donde se debe considerar tanto la balanza de pagos como su sustitución de importaciones. Bien, esto está más relacionado al tema de macroeconomía, ¿no? Es decir, todos saben que la macroeconomía tiene dos cuentas grandes, que son el Producto Interno Bruto, que se explica a través de la balanza de pagos y la balanza comercial. La balanza de pagos nos está hablando directamente de esa gran cantidad de masa salarial que cuenta un país, ¿no? De todos los ítems que cuenta un país o un estado. Y la balanza comercial nos está hablando justamente de la sustitución de importaciones que puede tener un país. Por eso es que en la evaluación social nos está hablando que puede tener un impacto sobre esto. ¿De qué manera? Si es un megaproyecto, por ejemplo, de los cuales hemos tenido, o bueno, había la intención también de hacerlo en tiempos pasados, ya sea el Mutum, ya sea el proyecto de litio, proyectos de electrificación, todos esos tipos de proyectos tienen, ¿no? Un impacto sobre la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque generan, ¿no? Generan ítems que salen directamente del TGN, como también pueden volverse en productos que sustituyan a importaciones, como era el caso del proyecto de litio, por ejemplo, y que esperemos que a futuro se pueda consolidar, ¿no? Es decir, ya no vamos a importar baterías de celulares, ni de autos, ni de nada de eso, sino más bien que los vamos a ir produciendo en el país. Lo mismo con el Mutum y con el acero, ¿no? Por darles dos ejemplos nada más. También va a tener un impacto sobre la competencia internacional. Dice, descansa en determinar si los productos de un proyecto encaminado al mercado internacional serán competitivos en el resto de bienes. Bueno, esto está claro, ¿no? Volviendo al ejemplo, por ejemplo, del caso del litio, de producción de baterías, si vamos a tener un producto que sea competitivo, ¿no? En el mercado internacional, ir a competir con baterías que se producen en China, en la India, etcétera, para celulares, ¿no? Por ejemplo. Bien, después tenemos la evaluación del impacto ambiental del proyecto. Para esto tenemos igual algunas consideraciones que les vamos a ir explicando. Primero tenemos que la elaboración de estudios de impacto ambiental en nuestros días constituye un requisito indispensable en todo proyecto de desarrollo. Debe considerarse en industrias como agroindustrias, construcciones, ya que pueden generar externalidades negativas en su ejecución u operación. Bien,
Como dice aquí el primer concepto, todo proyecto sí o sí tiene que tener un estudio de impacto ambiental. Sí o sí, porque además esto está normado prácticamente en todas las legislaciones de todos los gobiernos. Los estudios de impacto ambiental deben ser elaborados con base a una realidad histórica y social de las comunidades y las áreas a ser afectadas por el proyecto. Bien, eso también está claro, ¿no? Es decir, cualquier proyecto necesariamente va a contar con su estudio de impacto ambiental, ya sea de un proyecto de electrificación, proyecto de puente, de camino, va a contar con su estudio justamente para medir el impacto de no causar daños, ya sea a una comunidad, al medio ambiente, etcétera, ¿verdad? Los técnicos encargados de llevar a cabo los estudios de impacto ambiental deben ser muy profesionales, éticos y de excelente calidad humana. Y dichas personas deben ser visionarias de los posibles efectos a futuro que tendrán los proyectos ejecutados. Bien, básicamente personas cualificadas son las que hacen estos estudios. Hoy en día ya son totalmente especialistas, ¿no? Del área de ingeniería ambiental, etcétera, ¿no? Entonces, específicamente, ¿cuál es la definición de un estudio de impacto ambiental? La definición de un estudio de impacto ambiental nos dice que se constituye en el proceso de un estudio técnico y multidisciplinario que se llevará a cabo sobre el medio físico, biológico y socioeconómico de un proyecto propuesto, con el propósito de conservar, proteger, recuperar y mejorar los recursos naturales existentes, culturales y el medio ambiente en general, así como la salud y calidad de vida de la población. Bien, lo que estábamos diciendo, ¿no? Generalmente un poquito más esto orientado hacia los proyectos de inversión social grandes, ¿no? Como por ejemplo son caminos, puentes, etcétera, ¿no? Presas, represas que pueden darse en el país que protege, ¿no? Recupera o mejora los recursos existentes. Se supone que un proyecto no tiene que dañar la flora, la fauna, no tiene que dañar el ecosistema de una determinada comunidad, no tiene que causar cambios en la vida cultural, ¿no? De una determinada comunidad. Obviamente en nuestro país, como sabemos, está legislado, ¿no? Y los proyectos de inversión social se regulan mediante normas del ministerio y a través de sus entes operativos, ¿no? Como por ejemplo en el EGPS ya se hacen estudios ya específicos, ¿no? Tienen su propia metodología de realizar este tipo de estudios. Como vamos a ver también en un ejemplo ya que ya lo hemos subido también a la plataforma, un ejemplo de una presa y vamos a ir analizando todo eso también. Bien, ¿cuál es el objetivo de la evaluación de impacto ambiental? El objetivo de una evaluación de impacto ambiental es de identificar, predecir y describir los efectos negativos y de beneficio de un proyecto propuesto. Debe ser comunicado en lenguaje sencillo y comprensible por la comunidad y por el nivel decisorio. Los beneficios y desventajas deberán ser identificados con base en criterios relevantes a las comunidades afectadas. Muy bien. Una guía general del contenido del estudio de impacto ambiental adaptado del consultor ambiental Rivas Méndez nos va a hablar de aspectos ecológicos ambientales, ¿no? Y nos dice, la descripción técnica de las características y actividades del proyecto, impactos ambientales significativos de las actividades propias del proyecto, evaluación del medio ambiente del proyecto y descripción de su área de influencia, ámbito geográfico y aspectos bióticos y abióticos del área del estudio del proyecto. En esto, por ejemplo, van a estar potenciales de la flora, de la fauna, de los suelos y de los recursos hídricos, ¿no? Como estábamos hablando, superficies y subterráneos, ¿no? Caracterización de potenciales de la calidad del aire, calidad del paisaje, aspectos socioeconómicos y de la relación por el patrimonio cultural. Bien, eso está claro, ¿no? También vamos a tener otros factores como son la determinación de obras, procesos y o medidas de protección ambiental de los impactos ambientales relevantes, ¿no? Tratamiento de desechos sólidos y líquidos,
uso de tecnologías alternativas, apropiadas y adaptadas. Bien, esto obviamente, ¿no? Tiene que haber un tratamiento de desechos sólidos y líquidos. En este aspecto, por ejemplo, en los proyectos de minería, por ejemplo, no se cumple a cabalidad, ¿no? Ya que tenemos bastante contaminación en los ríos a causa de los diques, ¿no? De los desechos de los minerales. En esta parte, por ejemplo, no se ha ido cumpliendo bien en nuestro país, pese a que existe la legislación correspondiente. Uso de tecnologías alternativas, apropiadas y adaptadas. Bien, en cierta medida también en nuestro país se da, pero obviamente es más importado que adaptado, ¿no? También otro aspecto a considerar es el plan de implementación de las medidas de mitigación. Esto en coordinación con instituciones públicas. Bueno, esto sí, en caso de proyectos de inversión privada, las medidas de mitigación sí o sí tenemos que adaptarlas, o coordinarlas, perdón, con instituciones públicas, alcaldía, gobernaciones, etcétera, ¿no? Establecimiento de medidas de atenuación adecuadas, desarrollo de un plan de contingencia, desarrollo de un programa de higiene y salud ocupacional, desarrollo de un programa de educación ambiental, programa de mantenimiento y tratamiento de los desechos líquidos y sólidos. Exactamente, esto, por ejemplo, relacionado a proyectos que pueden ser justamente por ejemplo, los que son de recolección de basura, etcétera, ¿no? Los de reciclajes de plásticos, etcétera. También otro factor a tomar en cuenta son los costos de obras, procesos y medidas de protección ambiental y del plan de monitoreo. En este punto se van a tomar en cuenta evaluación económica de las medidas propuestas, determinación de los costos de cada actividad y proceso, creación de un fondo ecológico para mejorar las condiciones ambientales del área de influencia del proyecto y de su entorno, y un plan de monitoreo ambiental, supervisión y mantenimiento de obras de proceso, aplicación y normas de calidad ambiental. Y por último, se tendrá una evaluación técnica legal del estudio de impacto ambiental por las autoridades correspondientes, ¿no? Eso, como bien sabemos, un poco más relacionado a proyectos de inversión social. Bien, eso, digamos, es referido a los temas de hoy. Lo que, antes de pasar a las preguntas, un poquito recordarles que está ya en plataforma todos los temas, hasta aquí los 21 temas del curso. Posteriormente, también hemos subido un ejemplo ya de proyecto de inversión social y el día de mañana vamos a subir un ejemplo de inversión privada. Esos dos proyectitos los vamos a explicar con más detalle también a través de dos cursos que ya van a ser grabados directamente para que todos puedan ver en su tiempo libre. Lo vamos a subir el enlace al grupo del WhatsApp y también van a estar en plataforma. Y por último, recordarles que está ya el trabajo que deben realizar hasta el día domingo para la evaluación del curso, ¿no? Bien, ahora sí, tenemos unos cuantos minutos que podemos aprovechar para algunas consultas que puedan tener, por favor. Les cedo la palabra. Sí, por favor, alguna consulta que pudiera haber. Buenas noches, licenciado. Le habla Gabriel Bandeira. Eh, Buenas noches. Muchas gracias, bueno, por la exposición que nos acaba de dar, muy precisa. Yo quería hacerle una consulta principalmente sobre el proyecto, el trabajo que tenemos que presentarle el día domingo, ¿no? Hasta qué profundidad tendríamos nosotros que llegar, ¿no? con la propuesta de proyecto que podemos presentar. No sé si puede un poquito aclarar esas dudas. Muchas gracias.
Claro que sí, cómo no. Sí, no, básicamente se está pidiendo 3 puntos, ¿no? Uno es hacer un diagrama de la ingeniería industrial de un proyecto real o un proyectito que de pronto puedan ustedes idearse, inventarse, ¿no? Algo que tengan en mente. Luego está algo del presupuesto, me parece, ¿no? Es hacer un cuadrito, como hemos ido viendo. Además, pueden guiarse también ya en los proyectos que hemos subido ya de proyecto de inversión social y mañana el otro de inversión privada. Con eso también pueden guiarse. Y el último punto que está relacionado, creo, a la evaluación, ¿no? A hacer, digamos, a sacar los indicadores, ¿no? El BAN y el TIR hemos pedido igual para un proyectito real o ficticio. Algo muy sencillo, como lo que hemos ido viendo nomás en los ejemplos que hemos tenido, que están en todos los textos, ¿no? Algo bastante sencillo de hacerlo. Cualquier consulta también lo pueden hacer vía WhatsApp. Directamente ahí está mi número también como coordinador, ¿verdad? Y lo pueden realizar ahí directamente. Bien, entonces, por ahora ahí quedamos. Como les digo, estamos con esas actividades pendientes de realizar el trabajo y vamos a subir 2 videos más. El día sábado vamos a subir estos 2 videos explicando ya todo lo que hemos ido viendo, pero ya con esos 2 proyectos reales, ¿no? Vamos a ir analizando un poquito toda la estructura, el presupuesto, la ingeniería, los indicadores, todo eso para ambos proyectos a través de 2 videos ya grabados, los vamos a subir para que todos tengan mejor comprensión. Y cualquier consulta, como les dije, vamos a estar dispuestos a responder vía WhatsApp también, ¿no? Cualquier consulta que puedan tener, por favor, ¿sí? Bien, entonces, por hoy estamos concluyendo ahí. Entonces, cualquier consultita vamos a estar atentos, por favor, a responderles. Bueno, esta clase también va a estar grabada. Estamos ya con los casos segundos. Esta clase también va a estar grabada y la vamos a subir a la plataforma el día de mañana. Bueno, entonces, esto es todo por hoy, estimados estudiantes, y nos vemos en el próximo video y a través del WhatsApp. Buenas noches.